Hermanos queridos, un saludo cordial y deseo de todo corazón que donde usted se encuentre, mi Señor lo esté acompañando y protegiendo. Vamos a comentar la lección de esta semana que tenía título "Se viola el espíritu de la ley". Ese es el título y el versículo de memoria dice lo siguiente: les ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Eso está registrado en Nehemías capítulo 5, versículo 11. Fíjate que Jesús siempre dijo, y está registrado en Mateo 26, 11, siempre tendréis pobres con vosotros. Pero mira, eso que dijo Jesús no tiene que ser una excusa para nosotros para no hacer algo por ayudar a los pobres, a los necesitados. Todo lo contrario. La Escritura nos exhorta a hacer nuestra parte para ayudar. De lo contrario, difícilmente podemos decir que somos cristianos. La lección de esta semana está basada en el capítulo 5 del libro de Nehemías y trata de una amenaza que proviene de la misma comunidad de la fe. El liderazgo codicioso y corrupto. Y para enfrentar el problema, primero hay que escuchar el clamor. En segundo lugar, promover una reforma. Y en tercer lugar, establecer un liderazgo consagrado. Estas tres cosas se detallan en el capítulo 5 de Nehemías. Y es impresionante observar las trágicas consecuencias de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sabe por qué? El pecado es egocentrista y el egoísmo conduce a la explotación de los demás. Y esto lo vemos hoy también. Hoy vemos esta misma situación, como también se vio en el pasado para el pueblo de Dios. Y Nehemías describe esta situación y está registrado en el capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice ahí, en cambio los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, dice Nehemías, por temor a Dios no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Era una triste realidad para el pueblo. Por eso es que el liderazgo de Nehemías fue transformador para ellos. Nehemías, al igual que David, entendió que todo le pertenece al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, dice David ahí en el Salmo capítulo 24, 1. Y eso nos llama a nosotros también, que tenemos que entender y saber que somos simplemente administradores de las posesiones que Dios nos ha confiado. Y Pablo dice una gran verdad cuando escribe lo siguiente: lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Eso está en 1 Corintios 4:2. Fíjate que Nehemías ayudó desinteresadamente a los pobres y se opuso a los líderes corruptos. La gente pobre, ¿cierto?, se estaba siendo esclavizada como mano de obra barata para los ricos poderosos. Estas personas desfavorecidas eran incapaces de trabajar su propia tierra porque no tenían los medios para hacerlo. Y si no tenían los medios para hacerlo, no podían tampoco alimentar a los suyos. Y la única alternativa que tenían para poder sobrevivir era vender a sus hijos a la esclavitud. Ahora, cuando Nehemías escuchó que la gente, para poder subsistir, estaba hipotecando sus campos, sus viñedos, sus casas, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6 que Nehemías se enojó, pero grandemente, se enojó muchísimo. Y fíjense que lo interesante que Nehemías no temía hablar abiertamente y directamente con estos ricos y poderosos.
no solo eso, él se atrevió públicamente a denunciarlos. Y fíjese que los llama, en esa denuncia pública, los llama a actuar en el temor de Dios y detener la injusticia. Y es más, se atrevió incluso a ordenarles que devolvieran todos los campos, viñedos y casas envergadas, y junto a todo lo demás que habían cobrado como manera usurera. Y aquí está lo increíble. Los reprendidos prometieron cumplir con las exigencias de Nehemías. Hermano, quiero decirte lo siguiente. Un liderazgo consagrado es fundamental para la restauración de la justicia. ¿Y sabes por qué? Porque ejerce una influencia positiva frente a los más poderosos. Dicho todo esto, Nehemías convocó a los sacerdotes para firmar sus promesas de reforma con un juramento. Y ese juramento está registrado en el versículo 12. Los líderes no deben esclavizar a sus hermanos y hermanas. Fíjate que el noble temperamento de Nehemías, su grandeza de espíritu, se puede apreciar en su comportamiento generoso y bondadoso para gobernar con justicia. Fíjate que pudimos ver ahí que él renunció a la parte que le era asignada como gobernador, sin embargo se aseguró de que los líderes y los invitados recibieran alimento diariamente. La obra de Nehemías demuestra su total dedicación y compromiso con el Señor. Por eso él proclama sin rodeo: yo no hice así a causa del temor de Dios. Hermanos, en la Biblia, la justicia incluye la preocupación por las viudas, por los huérfanos, los inmigrantes y los extranjeros. Este grupo representa a los más vulnerables de la sociedad. Hacer justicia, actuar en bien de los demás, es una expresión del corazón. Pero cuidado, no es la base para la justificación. No somos justificados porque ayudamos a los desfavorecidos. Eso quiero que lo entiendas bien. Nosotros ayudamos a los desfavorecidos porque somos salvos. La justificación de Dios, aceptada a través de la fe en Jesús, cambia nuestra actitud hacia todos aquellos que necesitan ayuda. Y la justicia, hermanos, es importante para Dios. Y ¿sabes qué? Él ve nuestro cuidado por los necesitados como un termómetro de nuestra relación con Él. Y como dije, Dios le da mucha importancia a la justicia social y condena la injusticia. La palabra de Dios es consecuente en cuanto a la importancia de actuar contra la injusticia. Y escucha lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58, versículos 5 al 8. Ahí dice: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y fíjate que en la primera epístola Juan declara, en su primera epístola, declara esto en una forma contundente. Mira, dice ahí Juan capítulo 4, versículo 20 al 21. Y ahí dice lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, porque no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, el amor es la norma. Todas nuestras acciones y nuestro ministerio
se mide por nuestros motivos, por la presencia o la ausencia del amor. Elena de White declara en estos términos: el que escudriña los corazones pesa los motivos y muchas veces acciones calurosamente aplaudidas por los hombres son registradas por él como provenientes del egoísmo y la baja hipocresía. Cada acto de nuestra vida, bien sea excelente o digno de loor o merecedor de censura, es juzgado por aquel que escudriña los corazones según los motivos que se produjeron. Eso está registrado en Obreros Evangélicos, página 292. Y yo termino diciéndote lo siguiente. Jesús dijo: siempre habrá pobres entre nosotros. Y el verdadero gozo que se obtiene es ofreciéndoles una mano amiga. Que Dios te bendiga, en mi deseo y oración.